buenos días para todos. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy pues, nos reunimos para desarrollar una actividad propuesta en la materia de introducción a la psicología. El desarrollo de esta actividad pues, consiste en realizar una entrevista a una profesional que se desempeñe en el ámbito de la psicología clínica. Vamos a realizar unas preguntitas pues, encaminadas a comprender el quehacer del psicólogo en ese ámbito. Entonces, mis compañeras María Alejandra Duarte, Natalia Salazar, yo Santiago Orques, y saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a Joana Rojas, la profesional que nos acompaña el día de hoy. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Joana, por acompañarnos. Vale. Entonces, empezaremos. María Alejandra va a empezar a desarrollar la entrevista. Entonces. Buenos días, Joana. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, mira, yo creo que esta pregunta te la deben de hacer muy seguido, pero ¿qué te llevó a encaminarte a la profesión y a escoger el ámbito clínico? Pues desde muy pequeña siempre me gustaron mucho las ciencias sociales, todo lo que tuviera que ver más que todo con la cultura. Entonces me interesaba mucho saber cómo unas personas que nacieron en un país diferente, en una cultura diferente, con una religión diferente, estos aspectos de su entorno influenciaban en su manera de comportarse, de pensar, de ver la vida, de casarse o de no casarse o de vivir su toma de decisiones y otras personas no. Entonces, pues siempre me gustó mucho la historia. Entonces también me gustaba mucho ver, digamos, la historia de Julio César, de Cleopatra, de Carlomagno, y como más que la historia, ver como que, bueno, esa gente cómo pensaba y por qué la gente de tal año pensaba así y nosotros pensamos así. Entonces, pues al principio yo estaba muy orientada hacia derecho o psicología, pero definitivamente cuando estaba en grado 11 tuve unas oportunidades de acercarme mucho a la psicología, de ser yo paciente en psicología clínica, y entonces decidí que esa era la manera en la que yo me quería desempeñar, en ayudar a las personas a sentirse mejor, a tener nuevas perspectivas, y por eso me orienté en psicología y durante toda la carrera pues me enamoré más y más del ámbito clínico. Bueno, súper tu historia. Ven, te quería preguntar otra cosita. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria en esta profesión desde que iniciaste y hasta acá. Bueno, yo terminé materias en el segundo semestre de 2016 y mi grado fue en febrero de 2017. Entonces, algo que yo agradezco mucho es que yo descansé como un mes y medio después del grado y desde ese mes y medio hasta el día de hoy nunca me ha faltado trabajo. Comencé siendo asistente, pues yo pues me gradué, estudié y me gradué en la ciudad de Armenia, pues Armenia es una ciudad muy pequeña, es una ciudad que no tiene demasiadas salidas laborales, entonces pues yo tampoco esperaba como integrarme directamente a un hospital recién egresada. Entonces comencé siendo asistente de un psicólogo jurídico y forense, entonces lo ayudaba a realizar peritajes, a hacer apoyo en audiencias, a hacer entrevistas. Entonces ser asistente de él me enseñó mucho y me enseñó un principio que recuerdo que una profesora de clínica, de psicología clínica de octavo semestre cuando era estudiante nos decía, y es que sí, la psicología tiene muchas ramas, tiene la educativa, la deportiva, la jurídica, bueno, etcétera, pero que la base o el núcleo de la psicología siempre va a ser la clínica. Y no es que tú en psicología deportiva vas a atender pacientes o en organizacional vas a atender pacientes plenamente dicho, pero tú tienes que tener bases clínicas muy sólidas porque tú siempre vas a estar tratando con la salud mental de la gente en diferentes ámbitos. Entonces, pues obviamente yo cuando entré a ayudar a hacer peritajes, la base era, bueno, cómo afectó este evento la realidad de esta persona, su salud mental, su integridad, todo lo demás. Entonces, eso me gustó mucho. Estuve asistiendo a este psicólogo por, no sé, 8 meses. Después entré a trabajar a un operador de ICBF que atiende niños en vulnerabilidad social. Fui psicóloga allí durante casi un año y medio.
Después de esto, con ICBF, concurso en una convocatoria nacional para profesionales en psicología que tenían que tener el requisito de que debían ser bilingües. Yo soy bilingüe desde que soy niña, entonces me integré con ICBF para ser acompañante y asesora de adopciones internacionales. De esta manera tuve la oportunidad de ir a muchísimas ciudades. Estuve en Nueva York, en Chicago, en New Jersey, en Boston, en Tynesboro, en Cleveland, en muchos sitios, y tuve unas adopciones muy exitosas. Gracias a este trabajo conseguí otro trabajo en la ciudad de Bogotá, en una de las casas de adopción más importantes del país, y allí también me desempeñé casi por año y medio, también siendo asesora y traductora de procesos de adopción, todo, o sea, desde qué niño integrar con qué familia, hasta traducir los Skypes del niño acá en Bogotá con la familia esperándolo en el extranjero, hacer asesoría psicológica. Es un programa muy bonito porque digamos que no es que el niño viene y lo adoptan y ya, sino que ellos tienen que pasar una semana juntos, y ya después de una semana juntos en convivencia, ahí sí nos reunimos todo con defensor de familia, con representante incluso de embajada de Norteamérica, de Estados Unidos, y ahí sí, después de ya estar juntos realmente conviviendo, se firman papeles de adopción. Si hay alguna duda, ahí entro yo, qué pasó, cómo te sentiste, cuáles son los miedos, y se va el niño. Después de este trabajo, pues yo en este momento yo soy estudiante de medicina, entonces yo pues obviamente no me iba a dar como tal 100% el tiempo para desempeñar bien esa labor, entonces renuncio allí y comienzo a estudiar medicina, pero mientras soy estudiante de medicina también me integré con Secretaría de Salud de Bogotá a trabajar clínica, y ese es el momento más clínico de mi vida, que es el trabajo que tengo en este momento, que aquí en Bogotá hay un programa de salud mental que es excelente. Las personas que tengan cualquier tipo de emergencia por salud mental llaman a la línea 123, la normal, la de emergencia, y lo que hace la operadora es que te dirige a salud mental, tú cuentas lo que está sucediendo, puede ser intento de suicidio, tentativa de suicidio, ideación suicida, violencia intrafamiliar, abuso sexual, todo lo que esté relacionado con salud mental. Entonces lo que hace la operadora es que envía una móvil. La móvil está integrada por un médico general, por un psicólogo y por una enfermera jefe. Nosotros llegamos directamente al domicilio, evaluamos la situación, muchas veces nos toca ir acompañados de policía porque de pronto el barrio es muy peligroso, o porque en el momento que llegamos todavía está sucediendo el conflicto, o a veces vamos con bomberos porque la persona está encerrada en el baño, está encerrada en la habitación, cosas por el estilo. Entre el médico y yo realizamos una evaluación y valoración, y dependiendo de lo que encontremos hacemos un acompañamiento a un traslado a urgencias psiquiátricas, y pues se entrega el informe al psiquiatra. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Wow, Lady, súper estructurada su vida. O sea, uno se queda como que wow. Felicidades por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Otra que me pregunta que cómo influye la psicología clínica en los procesos de motivación y aprendizaje para el beneficio del paciente. Y cuéntame alguna experiencia que hayas tenido, porfa. Pues de pronto voy a tratar de no demorarme en esta porque creo que me extendí mucho en la anterior. Pero entonces, Tranquila. de pronto integraría las dos preguntas en una sola respuesta. Esto, digamos, para algunas personas puede ser muy obvio, pero algo de lo que uno se da cuenta cuando uno termina una carrera es que así todos hayamos ido a las mismas clases, hayamos tenido los mismos profesores, de todas maneras uno entiende diferente. Eso sí, o tiene procesos de percepción muy diferentes. Entonces, digamos que algo de lo que yo me di cuenta posterior a graduarme como psicóloga es que puede haber psicólogos que piensen diferente porque pues realmente los hay, pero para mí el proceso de psicoterapia clínica es un proceso de aprendizaje. O sea, una persona que tiene problemas de control de ira, de control de impulsos, va a clínica porque necesita aprender cómo controlar. Una persona que malas parejas, que tiene problemas con la vinculación amorosa, tiene que aprender cosas de sí misma, cosas de su pensamiento, de sus emociones, de sus sentimientos, para poder aplicarlos en un cambio. Entonces, yo pienso que la psicología clínica influye directamente en los procesos de motivación y aprendizaje, porque es que tú vas al psicólogo para aprender.
Así obviamente el paciente no lo dice, no, es que yo necesito aprender, no. Mucha gente dice, es que yo me necesito desahogar, yo necesito contarle algo así que yo no le he contado a nadie. Pero durante el proceso clínico que tú lo vas trabajando, a medida que él realiza el rapport contigo, esa confianza, y posteriormente ya tú le haces una retroalimentación de todo lo que tú le cuentas, lo que el paciente está haciendo es un aprendizaje. Y pues ese aprendizaje tiene que estar acompañado obviamente de la motivación. Eso recuerdo mucho que hace parte de la psicología educativa, que es el aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo, si pongo la cuñita, lo he sentido mucho aquí estudiando medicina, porque medicina es una cantidad de nombres, de cositas, de procesos, de todo. Yo no le doy un sentido a eso que estoy aprendiendo. Por ejemplo, es algo que puede sonar como una bobada, pero a mí me da muy duro, pues por ejemplo, los huesos del brazo, este hueso, que estoy acá con mi único, este huesito es el húmero y acá tenemos radio y cúbito, pero para mí era muy difícil recordar cuál es del antebrazo, ¿no? Cuál es el radio y cuál es el cúbito. O sea, para mí era muy duro y siempre los confundía y no, yo sé que acá está radio y cúbito, pero no sé cuál es cuál. Pero entonces yo me aprendí una nemática que yo misma me inventé, que otro estudiante de medicina también la puede decir, pero pues esta sí. Y es que este dedito, con este dedito yo prendo el botón del radio para escuchar música. Entonces, de este dedito aquí hacia abajo sale el hueso del radio. Entonces, hueso del radio, con este prendo el radio. Entonces, eso fue un aprendizaje significativo para mí y ya nunca se me olvidó. Entonces, el aprendizaje significativo es muy importante y definitivamente yo pienso que también se aplica a la clínica. Vale, vale. Muy interesante. Gracias. También nos preguntábamos, y de pronto lo mencionabas al principio, cómo abordar pues ese proceso de transición del campo estudiantil pues al campo laboral como tal. Pues yo soy una persona muy crítica. Yo soy una persona muy crítica y de hecho yo pues a lo largo de la carrera yo creé una amistad muy bonita con la mayoría de mis profesores de psicología y realmente yo puedo ir a Armenia, tomarme un café con ellos y siempre les digo lo que yo opino. Yo en lo personal siempre sentí, incluso antes de graduarme, que hubo vacíos a nivel de contenido, pero yo creo que todo el mundo puede sentir eso cuando se gradúa de cualquier carrera. En lo personal, a mí me pasó que, por ejemplo, en clínica, sí, nos enseñaron patología, formas de intervención, todo lo demás, o sea, súper bien, pero a mí me faltó una cosa muy importante. Cuando yo llegué por primera vez a trabajar en un hospital, yo no tenía ni idea qué era el POS, qué era la diferencia entre EPS e IPS, cuál era la diferencia. Entonces, claro, y lo mismo, cuando entré a trabajar a bienestar familiar, yo no sabía cuál era bien la función de un trabajador social y lo supremamente importante que es el trabajador social para nosotros los psicólogos en cualquier ámbito. Yo no sabía que en ICBF un programa de protección aplica para los niños de tal a tal edad que tienen tales características. Entonces, clínica fue muy bueno, por ejemplo, psicología social fue muy bueno a nivel de teoría, pero creo que faltó que nos enseñaran mucho acerca de cómo funcionan los sitios a donde vamos a entrar a trabajar. Entonces uno sale recién graduado, recién egresado, pero a nosotros yo no tenía ni idea cómo funcionaba un bienestar familiar. A mí me tocó aprender en la primera semana y a contrarreloj porque tú entras a estudiar, a trabajar y a ti no te dan una inducción. A ti te dicen, bueno, porque como tú ya estás graduado, tú ya tienes un título, ellos asumen que tú ya sabes todo. No, es que llame al defensor de familia y dígale que el niño del proceso tal. Entonces yo asumí que todos los niños de este sitio tenían el mismo defensor, no, todos tenían un defensor diferente y aprendí que una cosa era comisaría de familia y otra cosa era operador y una cosa es un comisario de familia, otra cosa es el defensor de familia. Entonces una cantidad de cosas que yo siento que definitivamente la universidad me debió enseñado, pero pues no me lo enseñó. Entonces, con respecto a eso, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Joana. Y Joana, decías algo muy importante. Discúlpame, Santi. Dime. Sí, bueno, te decía, Joana, decías algo muy importante que de pronto nos está pasando ahorita a nosotros y eso que hasta ahora empezamos el primer semestre. A veces sentimos que sí hay como unos vacíos que en la universidad, digamos, como que nos dejan pensando. Pero bueno, qué bueno escuchar que, digamos, es un poco común y que de todas maneras, pues nosotros tenemos que ser los encargados de llenarlos para, pues,
en fin, lograr la profesión como la queremos lograr. Bueno, para que nos des una descripción de lo que hace un psicólogo clínico y qué métodos utiliza. Bueno, pues un psicólogo clínico aborda específicamente la salud mental de una persona o grupo de personas, porque también existe la terapia grupal, en la cual siempre tenemos que tener objetivos. Eso es algo muy importante en cuanto a psicología clínica. Tú no puedes ser como un barco perdido en el mar que se va para donde sopla el viento. Tú tienes que tener un objetivo. Claro está, ese objetivo es totalmente modificable. O sea, una persona puede llegar a tu consultorio hablándote a ti de que tiene muchos problemas con su esposo de hace 10 años, pero que no es capaz de dejarlo, pero a medida que avanzan las sesiones, tú terminas hablando con esa persona de problemas de trastornos alimenticios que tenía durante la infancia. Y de pronto, a lo mejor al final de ese proceso clínico, te das cuenta que hay una conexión directa entre esos trastornos alimenticios de la infancia y por qué no puede dejar a su esposo actual. Entonces, lo más importante en el quehacer de un psicólogo clínico es tener objetivos, saber que esos objetivos son dinámicos, son variables y pues enfocarlo siempre al bienestar del paciente, seguir los principios de la bioética. Nosotros no estamos para obligar a nadie a nada, nosotros no estamos, o sea, nosotros podemos tener personas que efectivamente están teniendo un discurso contradictorio, llenos de distorsiones cognitivas, pero tú no puedes llegar a decirle, no, es que usted está viviendo mal su vida y usted está haciendo mal las cosas, porque esa persona nunca va a volver a tu consultorio. Tienes que tener las habilidades para trabajarlo, para manejarlo y para llevarlo bien. De segunda instancia, los métodos, pues me imagino que ustedes ya vieron ahora las diferentes escuelas de psicología, cognitivismo, conductismo, todo lo demás. No voy a decir psicoanálisis porque el psicoanálisis no es una escuela de la psicología, el psicoanálisis es una disciplina, podría llamarse, que precede la psicología, que sigue hoy en día, que a mí me gusta mucho, pero como tal no es una rama de ella. Entonces, pues en cuanto a los métodos están directamente influenciados por la orientación metodológica y conceptual en la que se formó ese psicólogo y no hay que hacer una combinación. O sea, tú no le puedes decir a un paciente que le vas a hacer un tratamiento que lo vas a condicionar utilizando el inconsciente. No, eso no se puede hacer. Entonces, tenerlo súper claro. Uh-huh. Bueno, creo que quedó muy claro esa pregunta, porque yo también me hacía, no todos nos habíamos hecho la misma pregunta porque era un poquito confuso, literalmente lo que hacía algo clínico, entonces pues, súper. Pues aquí llega mi otra pregunta que es cómo abordar de manera adecuada los procesos psicológicos para el beneficio de este campo. Pues los procesos psicológicos, tener en cuenta que están presentes todo el tiempo. O sea, independientemente del motivo de consulta de tu paciente, que sea por una causa, no sé, problemas maritales, problemas de autoestima, estrés laboral, burnout, lo que sea, todos los procesos están funcionando, porque tú no eres una persona que para hablar con tu pareja desactivas la atención o para estar en tu trabajo desactivas los sentimientos, no. Todo está funcionando todo el tiempo, en todo momento, ¿sí? Es igual que en la medicina, o sea, tú así no estés ingiriendo comida en un momento, no quiere decir que tu sistema digestivo no esté funcionando en ese instante. El hecho de que tú no estés corriendo no quiere decir que tu sistema respiratorio no esté activado. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú tienes enfrente a un paciente, tú tienes que tener en cuenta que ese paciente, todos sus procesos psicológicos están funcionando alrededor de ese motivo de consulta y de todo lo demás que le sucede. Entonces, lo más importante de cómo abordarlo es no ignorar nada. No ignores nada porque muchas veces lo que tú estás ignorando es realmente lo que puede estar por ahí oculto e influenciando enormemente el malestar de ese paciente que llegó a tu consulta. Entonces, no ignorar nada, tener en cuenta todos los aspectos y todas las dimensiones. Muchas gracias. Vale. No, Joan, me parece que está muy clara la respuesta, de verdad. Ahora nos preguntamos, pues, ¿cuáles crees que sean las competencias o las habilidades que tiene que tener una persona para poder desarrollar con competencia esta profesión? Pues yo creo que la respuesta, pues acá de pronto yo les haría una pequeña reflexión. Yo hubo una época en la que yo hacía unas pequeñas asesorías en la Universidad del Área Andina
en psicología en Pereira, y yo esto también se lo repetía mucho a los estudiantes. Digamos que en psicología, como en cualquier rama del conocimiento, siempre hay términos que se ponen de moda. Yo pienso que ahorita lo que está más de moda en psicología es la palabra empatía. Entonces, no solamente entre nosotros los que somos psicólogos, los que estudian psicología, sino, digamos, tú prendes Facebook y ves por ahí posts, ay, es que la empatía, no sé qué, o tú hablas con tus compañeros de trabajo, no, sí, es que hay que tener empatía. ¿Y qué es empatía? No, ponerse en los zapatos del otro. Entonces, todo el mundo dice lo mismo, es que empatía es ponerse en los zapatos del otro. Pero entonces yo pienso que es muy importante tener la habilidad de ir más allá, ¿sí? Por ejemplo, con eso, porque es que uno tiene que tener muchas aptitudes. Por ejemplo, cuando yo estudié mi carrera, y ustedes se van a dar cuenta de eso a medida que avancen en los semestres, hay compañeros muy pilos, pero yo les llamo inteligentes de libro. O sea, tú pregúntale el año en que nació Vygotsky, ellos te van a decir el año, la hora, el mes, el día, en qué sala del hospital nació Vygotsky. Pero a la hora de coger toda la teoría de Vygotsky y aplicarla realmente a un niño que tiene enfrente, que siente, que llora, que sufre, que ama, que odia, pues de pronto se limitan mucho, ¿no? Es que Vygotsky dijo que es que la zona de desarrollo próximo es esto, entonces vamos a la, pero el niño te está dando más y más y más y tú te pegaste de ahí. Entonces, cuando yo les hablo de la empatía, por ejemplo, es que cualquier psicólogo te dice empatía, pero yo una vez en el hospital donde yo trabajo acá en Bogotá, yo hice el ejercicio. Yo le pregunté como a 5 compañeros míos, ven, ¿y qué es la empatía? Y todos dijeron, es ponerse los zapatos del otro, pero porque eso es lo que todo el mundo dice. Entonces nosotros tenemos que ir más allá y no decir lo que todo el mundo dice, sino que meternos mucho más en el cuento. Entonces, tener la habilidad, podría nombrarles una lista larguísima, pero a nivel general tener la habilidad de usted leer el libro, de usted aprender la teoría, pero usted saberla aplicar realmente a una persona. Porque es que la persona no se tiene no se tiene que amoldar a lo que tú sabes, sino que lo que tú sabes se tiene que amoldar al paciente que tienes enfrente. Entonces sería como ir más allá, en gran resumen. No, súper, súper, la verdad. ¿En qué Muy la escenario? verdad. Sí, no, bueno, no, mira, la verdad, esta entrevista que te estamos haciendo es, no te imaginas, demasiado enriquecedora para nosotros. Siento que de pronto algunas cosas que estábamos pensando o de pronto algunos bajonazos que teníamos con lo que tú nos estás diciendo, o sea, nos haces completamente la moral, la alegría, la autoestima y no, en serio, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es ¿en qué escenario se puede desempeñar un psicólogo clínico? Un psicólogo clínico. Bueno, pues en primer lugar, la respuesta más obvia, pues trabajando en hospitales y centros de atención en salud que tengan atención en salud mental. Esa es una. Otra es, por ejemplo, el trabajo que yo desempeño ahora, que es pues trabajar sí con salud mental, pero llevando la salud mental a la casa de las personas en momentos de emergencias. También pueden trabajar no solamente en la emergencia como tal, que nosotros llegamos realmente nosotros llegamos cuando ya ha sucedido la tragedia o cuando está a punto de suceder, pero también se puede trabajar en prevención. Yo tengo compañeros que trabajan también con la Alcaldía de Bogotá, pero trabajan es haciendo jornadas de salud mental, de prevención, brigadas en los barrios, venga, cuénteme, venga, hablemos, qué sucede. También puedes trabajar la consulta particular, tú tener tu consultorio, pues que te lleguen tus pacientes. También hacer asesorías rápidas. Por ejemplo, mi universidad tiene un servicio muy bueno y es que generalmente los estudiantes, sobre todo los de medicina, tenemos como unos momentos de crisis porque tenemos examen sobre examen sobre examen sobre examen y en la universidad hay un psicólogo clínico que está totalmente presto todo el tiempo, todo el día a escucharte a ti, a hacerte intervención en crisis para que tú funciones para el examen. O sea, obviamente no te arregla, no te cura, ay, se me quitó la ansiedad, no, pero por lo menos te estabiliza para que tú entres tranquilo, entres sin llorar, entres respirando profundo y con las ideas mucho más claras a tu examen. Entonces también puedes trabajar en esto y pues tener en cuenta lo que dije anteriormente, que la base de todos los psicólogos es la clínica, ¿no?
De hecho, yo tengo compañeros, un ejemplo, organizacionales que trabajan en empresas gigantes, multinacionales acá en Bogotá, que seleccionan personal, hacen charlas motivacionales, hacen las pruebas de ingreso a la empresa y ellos dicen, yo la clínica la odio, a mí no me gusta, yo no soy capaz de sentarme una hora a escucharle los problemas a una persona porque me desespero. Yo los escucho decir eso, pero luego yo los miro y miro cómo tratan al empleado que llega angustiado a decirle, mire, es que hoy no puedo trabajar porque es que hoy es el grado de mi hija y está sola porque mi esposa se murió y yo vivo solo con ella, y ellos le hacen la intervención, buscan hacer una intermediación con ellos por el jefe para que se puedan ir, y pues obviamente no hizo clínica ahí, pero creo que ese comportamiento profesional fue bastante clínico. Entonces esos serían como los escenarios. Perfecto, gracias. Oh, la que sigue es qué proceso se lleva a cabo con un menor en situación de vulnerabilidad, cómo se aborda en ese caso, o sea. Pues depende mucho porque aquí ya sería un psicológico, pero también sumamente legal. Y eso es una cosa súper importante. O sea, un psicólogo nunca puede despegarse de la parte legal y tiene que tener muy claro qué puede hacer, qué no puede hacer y hasta dónde puede llegar. Entonces, pues la vulnerabilidad es un universo. Eso sí, yo lo aprendí, me lo enseñó Bienestar Familiar. Porque empezando porque si tú tienes un niño de 5 años que está bien nutrido, que va al colegio, que no le pegan, que lo tratan bien, pero tiene todos los dientecitos de acá podridos, está en esta vulnerabilidad. Porque puede estar muy bien, puede que no le peguen, puede que no lo castiguen, puede que no aguante hambre, pero los papás no le están cuidando las piezas dentales y eso es un tipo de maltrato. Entonces, de hecho, hay un tipo de maltrato tipificado en la ley colombiana que se llama maltrato por negligencia. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Otro tipo de maltrato por negligencia, que tú tengas un niño de 8 años que no tenga ningún tipo de diagnóstico ni de déficit cognitivo, pero ese es un niño que no sabe sumar y tú no lo ayudas. Eso es maltrato por negligencia. Entonces, digamos que qué proceso se lleva a cabo con el menor. Ese proceso, si ya el niño está en vulnerabilidad, tú llevas a cabo el proceso que te dicte la ley. Si tú estás trabajando en un ICBF, pero tú no estás cumpliendo un rol clínico, sino un rol social, tú cumples tu rol social. Y si tú ves que el niño necesita realizar una expresión más profunda de sentimientos, necesita llevar un proceso realmente clínico, con historia clínica, tú lo que haces es remitirlo a un psicólogo clínico que le atienda y tú sigues cumpliendo tu rol de psicólogo social. Entonces, digamos que el proceso que tú cumples en primer lugar es el proceso que el niño necesite, dependiendo de su nivel o grado de afectación en cuanto a vulnerabilidad y tipo de vulnerabilidad al cual es víctima, y segundo, el que te oriente la ley. ¿Y cómo lo abordo? Pues según el rol que yo esté cumpliendo, según los objetivos que la ley me esté dando a cumplir, y ya, según lo que el niño necesite, y no les dé miedo remitir. Que yo mientras estuve trabajando, antes de ingresar a trabajar con adopciones, yo tuve muchos niños con vulnerabilidad y yo lo primero que hacía era reunión con defensor de familia. Bueno, este niño, cuénteme el origen, cuénteme el maltrato. No, es que lo que pasa es que la mamá es madre adolescente y al papá de este niño lo mataron a los 3 meses que la señora quedó en embarazo y la señora tuvo el bebé y se lo dio a la mamá y en ese momento es prostituta en otra ciudad. Entonces, en este momento lo tiene la abuelita y la abuelita tiene 90 años. Entonces, cuando el defensor de familia a mí me entrega la vulnerabilidad del niño, la vulnerabilidad social, eso me lo entrega, eso es súper importante el trabajador social. Entonces, yo ya sé qué debo hacer y hasta dónde puedo llegar. Y si hay funciones que yo no puedo desempeñar, pero que el niño necesita, yo hago informes y yo busco lo más antes posible que al niño lo atienda otro psicólogo, otro especialista que el niño necesite y yo hago un apoyo. Entonces, depende mucho del grado de vulnerabilidad y el grado de vulnerabilidad te lo dicta la ley. Súper importante de tener en cuenta. Creo que ya abordamos todos los temas que teníamos que tratar y la verdad es una conversación muy enriquecedora. Valoramos mucho que hayas pues tenido el tiempo de atendernos. La verdad, te agradecemos enormemente. Si de pronto, o sea, ya con eso pues concluimos como tal la entrevista. Entonces voy a terminar de grabar, listo. Vale.